Take It TV Live, está en live. Vale. Esto en principio está todo el tamaño que toca. Mira si no está mal. Vamos a ir diciendo. Estamos en directo por ahí. En el Discordio. ¿Te está gustando el Discord? Sí, pero no te voy a decir que sí, ¿eh? Copiar texto. Quitar. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a abrir el chat de Twitch por aquí también. Tengo una luz en la espalda. Tengo que tapar para que no deje seguir a todo el mundo. Esto está moderado. Y en directo. Gestor del stream. Ahí estamos. Perfecto. Vale. Lo pongo por aquí. No sé, voy a mirar con el otro aguantador. Vale, es más o menos lo mismo. Tengo dos soporteadores por aquí. Ok. Pues vamos a ver hoy el directo de la livestream de la 3.2 de Genshin Impact. Aquí en Corea son, pues van a empezar a las 9 de la noche, son las 8:30. Así que voy a ir a jugar un poco al Genshin. Mientras tanto, que tengo que hacer diarias y tal. Y después ya le damos al directo cuando empiece. En principio debería poder hacerlo igual que siempre, o sea, básicamente cogiendo la imagen del livestream y ya está. Lo único que el chat se verá en medio de la pantalla y las alertas también, pero bueno, es la gracia, ¿no?, de verlo aquí. América ya está hecho, vamos a Europa. Europiña. Yo creo que así, bueno, lo voy a ver un poco chiquito. Y luego el tema de apuntar las cosas, igual las apunto en el chat. No haré tweet de títulos de cosas, pero poner los códigos y eso sí. A no ser que la versión parezca guapísima. En cuyo caso, pues igual lo subo luego más tarde. El Twitter. Y bueno, tengo aquí una fan de Peña. Fantita de Peña. Y también pues tengo varias mierdas más. Luego a lo mejor cuando acabemos todos, si sobra tiempo antes del livestream, enseño el apartamento este para tenerlo. Y si no, pues lo enseño cuando acabe todo. Vamos a mover las cosas de sitio un poquito. Y esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Bueno. Pues eso, voy a hacer diarias. Están todas cerca, oye. Mira qué bien.
Voy a hacer las diarias y en principio poco más, porque hoy es domingo. Estoy haciendo talentos de ingenio para tenerlo ya falmeado. Y ya de cara a cuando salgan a gira, pues tenemos 80 tiradas. Y me dieron otro día las protogemas de Content Creator, que me dieron ahí 800 protogems bien frescas. Las de este evento, no sé si me lo van a dar las mismas. Creo que conseguí hacer las horas máximas antes de venir aquí. Entonces, a lo mejor me dan lo mismo que el mes pasado. Porque estas horas, bueno, hemos hecho muy poco tiempo de directo. Y lo de hoy no va a contar porque no va a estar mi de todo el rato, solo va a estar ahora al principio. Espérate, que no he puesto el team que toca. Ay, está todo en medio de la pantalla. Es un poco loco, lo de no poder fijar las cosas en pantalla. Utilizar. Vale. Un poquito de lag todo. Bueno, típico. Vamos a saltar a la 7. ¿Cómo se juega esto? Salto a la 7. Ayer ya empecé a hacerlo bastante bien en esta cuenta. Voy a saltar a la 7. Me sale cada día. Es un poco más complicado hacerlo en normal. Y luego como muy a lo loco. Ya me he especializado en ir a las que menos me hacen girar. Es increíble. Vale. Vamos. ¿Qué más? Por aquí. Vamos. Y eso, cuando estén las diarias hechas, pues simplemente abriré Twitch en la tablet. A ver si lo puedo simplemente emitir igual que, ¿sabéis? Que cualquier cosa. Digo que el consumo de datos es muy bestia, entonces. Bueno, lo mismo que jugando. Bueno, jugando al Genshin lo que consumimos es máquina. No sé cómo irá. Que igual se me para un montón. O igual, bueno. Ya sabéis cómo funciona. Igual funciona mal el directo simplemente de ellos y vemos una caca. De esta vez sí que puede que sea un directo concurrido. Cuando viene la county. ¿Te imaginas que todo linkeadísimo? No, vamos a ver con... Hay mucha gente que es content creator que todavía como que los leaks y eso les dan pavor. Yo no sé hasta qué punto, a ver, o sea, evidentemente liquear todos los stats, las habilidades, lo que va a necesitar el personaje, las builds, en plan, absolutamente todo, pues hombre, igual sí que me parece excesivo si eres creador de contenido oficial y tal, ¿no? Pero decir qué personaje va a venir cuando ya han anunciado en plan ellos mismos, ¿no? Los diseños, y sabemos que viene el de 4 estrellas, ese de hielo, que nunca me acuerdo el nombre, o la chiquilla esa de hielo, y Nagida, se sabe que van a venir en la próxima versión, o sea, es lo que vamos a ver hoy en el avance de personajes al menos. Entonces, yo qué sé, que te digan que usa uno de los 3 tipos de libros y tal, tampoco es la gran cosa. Prefarmear un personaje, yo creo que es algo positivo incluso, que hayan algunas cosas que se puedan farmear antes de que salgan, porque así ya vas invirtiendo tus recursos en lo que quieres. El otro día literalmente pegué un dash y ya acabé la misión. Fue bastante gracioso. Iba un poquito lagueado. ¿Ya?
Vale. Y nos falta solo una. Esto me salió ayer las mismas misiones prácticamente. Todos los días me salen setas, perseguir a la cosa esa y alguna misión aquí en uno de los dos ciudades, o en esta o la del puerto, de ayudarle al man ese a hacer los anzuelos, que es terrible. O este que pedir ayuda en plan de... No nos crecen flores, por favor trae abono. Terrible. Es terrible. Y bueno, también decir que ha sido el cumple de la Tutis hace nada, que ha entrado a su directo también esta tarde, porque claro, para mí era la misma hora que para ella. Y eso, le he podido felicitar y tal. Estaba bien guilla. O sea, esto es como una misión de continuidad. Espera hasta el día siguiente. ¿Pero qué es esta mierda de misión diaria? Por Dios bendito. Hasta las 8. No sé, creo que ha dicho 6 a 8. Voy a poner las 7 por si acaso. Probaré que el chat funcione. Vale. Cierre. Está perfecto, se ven los 3 iconos y todo. Maravilloso. Ha salido una mega flor. Pues vale. No sé si esta misión tendrá como más finales o algo así. Le falta una diaria, ¿verdad? Ah, no, sale ahí ya completado. Ah, vale, claro. Iba a decir, es que como no me salía la misión de... O sea, lo del pase de batalla, el pase de batalla aquí lleva completado ya, ni se sabe. Que por cierto es posible que lo pague, porque quiero tener el máximo número de tiradas posible para garantizarme una gira. Y claro, el próximo pase no me va a llegar entero. Entonces igual me caliento con este y lo pillo. Depende de la semana que viene como esté, porque lo tengo que comprar el sábado o el domingo, que ya se acabó. Entonces lo tendré que comprar desde aquí antes de salir de Corea. Porque el parche no se habrá acabado, pero el pase de batalla sí. El lunes ya no hay pase de batalla. El lunes de la semana que viene no, de la otra. Así que eso. Vale, tenemos diarias hechas. Voy a condensar resina. Que como os digo, la voy a utilizar para limpiarme el culo. No, para eso, para hacer un poco de... Hostias. No tengo espacio. Hostia. Bueno, pues... Vamos a hacer la gastación de resina. ¿Qué hora es? Ah, aún quedan 20 minutos. Estamos bien. Estaremos un rato mirando la pantalla, supongo. Los 10 últimos minutos o así. Estaremos mirando la pantalla en negro del directo ese. Pero es lo que hay. Aquí no tengo muchos medios para hacer otra cosa. Vamos a hacer un poquito más de libros de ingenio. A ver... Praxis. Ingenio. Exhortación. Ingenio. No tengo muchos porque no los he creado, pero tengo... O sea, he ido farmeando bastante en realidad. Ay, espérate, que me he fijado si he pillado cualquier arma. Esto hay que asegurarse 32 veces. Es que me pasó una vez hace mucho tiempo que hice varias veces el que no era y... Uff. Qué pereza, equivocarse muchas veces seguidas.
En esto es un poco... Voy a ir con este team. Es el team que más rápido me hago las cosas. Vale. Perfecto. Pues vamos allá. Con la wea. Sol. Hemos hecho un directo por hotel, diría. No sé si es alguno o dos. Pero vaya. Al final, realmente no tenía ni planeado abrir. Pues es que como está lo de esto que me hace el content auto, de simplemente ver el livestream, como lo voy a ver igual, ¿sabéis? O sea, está bien. Queda desde hoy, justamente nos queda una semana. Una semana en Corea. Maravilloso. La verdad que este sitio, o sea, donde estamos ahora, yo creo que es el que más me ha gustado a nivel de ciudad. Me ha gustado. Realmente está bastante... O sea, no estás aislado, pero tampoco está ultra masificado. Es como que tengo un medio de todo. Ese poquito año, como que me he tirado la rabia. Bastante precio. Apaña. Vamos. Ole. Muy bien. Y decir que, bueno, que participaré en el sorteo de Puto Pavo, quiero decir. Es una probabilidad de puta mierda, pero imaginad, si me toca ahí, yo puedo participar en todos los sorteos porque llevo más de un año suscrito y voy a hacer también un sorteo para gente que lleva más de un año. Que digo yo, esto el año que viene ya dirá a gente que lleva más de 2 años. Porque, a ver, yo no estoy súper lejos tampoco, pero creo que llevo 17, 18 meses. Me hace gracia pensar cuándo lo del año deja de tener sentido, ¿no? Porque sí que es cierto que es gente que lleva tiempo, pero es que yo llevo ese tiempo y la mitad de los meses ni me he suscrito yo, me han tocado subs. Pero es igual que con el canal de Hilo. Con el canal de Hilo me pasa lo mismo. Que ahora sí, en los dos me pagué los 6 meses. Durante un tiempo. Pero es que eso puede haber gente que, imaginad, es que puede haber gente que nunca ha pagado sub, que lleva más de un año. Si le gusta el content y lo sigue, porque es que regalan muchas subs. Regalan muchísimas subs. De hecho, probablemente si no me la hubiese comprado este mes me habría tocado. Porque han regalado muchísimas. El otro día, o sea, antes cuando he llegado al canal suyo y he mirado, tenía casi 6.000 ya suscriptores. Yo pensé que no llegaría tanto como el año pasado con Shogun, que bueno, de momento no ha llegado. Pero justo hoy empieza, ¿no? El super ultra hype ya por la 3.2, con la información que saquen en el directo, con todo ya
bien pretendido, digamos. ¿Qué se me ha puesto esto en medio? Es todo el rato el poder clicar. Igual es porque está clicando en dos zonas de la pantalla al mismo tiempo. Sí, estoy tocando aquí. Vamos a mover esto. Hasta aquí. Ahí está. Sí, tengo... O sea, puedo hacer doble clics. Esto justo el otro día lo hicimos ya con el abismo y no me acordaba. Que hacer doble... O sea, tener algo pulsado en la pantalla y tocar otra cosa me acciona con lo del juego, no me acciona con las... con lo que tenga en la pantalla del directo. Todavía quedan 14 minutillos. Cremsito. Está todo el mundo en directo, es una cosa. Hoy yo creo que mucha gente va a cubrir lo del Desde, al ser una content. Que haré por lo que podamos, buenamente. No sé si lo vamos a poder bien muy bien. Al botón de que saque el juego me apetecía. Perfecto. Vale, esta es la última. Voy a tener que ir a condensar un par más. Y volvemos a por más ingenio. Ojo. Entonces ahí ya 11. Tenemos 11. 76. 100. Estamos bien. Estoy dándole bien al farming. Vale. Pues vamos a irnos a condensar cuando cargue. Y hacemos otras dos más. Tengo gente que, que me sigue en Instagram, que cómo se nota que son, que no son otakus, ¿sabes? O sea, me dan likes a las historias estas de, bueno, las historias y a las cosas de los viajes o de comida o cosas así. Pero luego las cosas otakus dicen, ¿qué es esto? Una foto de un muñequito, a mí eso no me interesa. Pero bueno, para eso están, ¿no? O sea, hago cosas distintas, pues para eso están. Para que la gente distinta tenga contenido distinto para disfrutar distintamente de las cosas distintas. Pues haremos estos dos trajes de ingenio. Y yo creo que el Genshin ya es suficiente. Nos iremos a ver el livestream frescamente. Y bueno, tengo aquí, ya os digo, me he preparado unas patatuelas, una fanta de piña para disfrutar. Y en principio eso, haremos lo de los códigos, lo pondré en el Discord supongo y ya está. Y bueno, aquí en el chat. Y intentaré hacer el... Es verdad, tengo que prepararme en el móvil para ir poniendo los códigos. En todos los códigos.
Pues vamos allá con el otro. Tengo un problema, es que no tengo estar. No sé qué voy a hacer. Que he dormido con el chaval. A mí os digo, creo que puedo dormir otra vez. Pasaría mal. Mi cuerpo dice... No sé qué ha pasado, pero he perdido el insomnio. Es una cosa increíble. Esperemos que no vuelvas cuando llegue a casa, ¿eh? Insomnio, no te quiero en casa. Insomnio, quédate lejos. Vale. Pues en principio eso, ya estaríamos de Genshin. Llevo el evento casi al día, me falta la de hoy, ciertamente, me falta la misión de hoy. Pero vaya, esto ya lo haré off stream porque es un poco mierda el evento, no sé si lo habéis ido haciendo, pero es una puta basura. Este que queda de... Estamos teniendo ligeros problemillas para teleportarnos. Que te teleportes, que es... Pues esto ya estaría. Hemos dejado una recién terminada y las diarias hechas. Falta eso, el evento, pero ya os digo, todos los demás los tengo al día también, os digo, ahí han ido saliendo otras cosas de evento. ¿Dónde están? Eso, de este me falta la de hoy, que es la tercera. En esto sí que no me... Aquí sí que no me dejo. Pero bueno, anyway, mira, se puede pasar por así. Pues eso. Falta la tercera. Que bueno, cada una son como un minijuego distinto, digamos, pero vaya. Y estos dos eventos ya los tengo terminados. Lo único que eso es, el último evento no lo puedo hacer en las otras cuentas, pero vaya. Tampoco, han llegado ya medio bien de tiradas y tal, al final de la parche. Se han quedado cerca ya del pit, y sobre todo la de América. Creo que América está a 10 tiradas y tiene garantizada Anagida, así que... Puta madre. Ok, pues vamos a cerrar el Genshin. El directo igual, mejor no cerrarlo. Puedo cerrarlo con... ¿No puedo? Ahí está. Es que estaba en medio lo de Streamlabs, vale. Vamos a poner las alertas por aquí, esto por aquí, esto por aquí, el chat aquí a mi lado. Igual tapo cosas, pero bueno, ya iremos viendo cómo ponemos Twitch para que no tape yo media pantalla. Vale, fíjate la gente que tenemos en directo. Ya sé que esto es súper feo de hacer, en plan de ver a la gente que hay en directo, pero para que sepáis que sigo mucha gente. Se participa estando en esta hora, ¿vale? El día que hagamos este stream, pondremos el chat en modo sub. Ya quiera Genshin Impact oficial, no tal cual. ¡Ojo! ¡Esa sub! ¡Bishop! Pero bueno, Bishop, ¿cómo está? Y además la vas a ver bien, creo, porque como no tengo el juego abierto. Sin Impact. Un momentito. Hostia, me prioriza la cámara mía a las alertas. La voy a tener que poner más abajo. Creo que la cámara estará bien.
la busco sino entre mis seguidores. Ojo, estoy escribiendo soy español. Aquí han cambiado ya la foto. Ni la foto esto han cambiado. Así que han cambiado la foto, mira. Esto Mira. Ay, no. Mira qué hados. Vale, eso. Quita, que me banea el puto loco si lo abro aquí en directo. Pues, vale. A ver cómo el día del sorteo en el stream. Es raro verte el domingo. Bueno, ¿bien? Es raro verme en general, porque ahora estoy en Corea. Vamos por 13. Es raro. Llegaremos a 14 y quizá a 15. Gracias, ya, son pues muchas. 11 meses, luego no va a estar todo el mundo que está suscrito. No vamos a ser 6.000 personas en el sorteo. La otra vez, en el de Shogun éramos 8.000 y pico subs y creo que participaron 3.000 o 4.000. ¿Vale? O sea que calcular la mitad. Si somos 6.000, seremos 3.000. O sea que las posibilidades de que te toquen son pues 15 najidas, por ejemplo, o 14. No entre 3.000 personas. No es muy chungo. Son cuando 15. Cuando vuelva ya lo hago todo. Voy a mover esto un momentito. Y... es que tengo todas las cosas en media. Vamos a buscar algo. Joder. Oficial. Ahí está. Por favor, ¿le puedo dar? Vale. Genshin Impact oficial. Perfecto. Y nos vamos a ir a chat. Vale, se me abre el chat así. Va a ser complicado esto, En principio aquí también debería abrírseme el vídeo cuando estén en directo. Pero no lo tengo claro. No lo tengo del todo claro. En cualquier caso, cuando empiece lo pondré en grande, ¿vale? Ya está. Tenedlo clarísimo eso. Pixel chat, el stream. ¿Y dónde me llevaba el chat ahora? Ahora no sé dónde tengo el chat. Ay, señor. He perdido el chat. Aquí está. Vale. Dejamos las cosas en su sitio. Vale, pues pongo el chat aquí abajo. Temo mientras. F. Ya está recuperado. Ahora lo único, eso, quedan 2 minutos en principio para que empiece. Si no me empieza de forma directa... Si no me empieza de forma directa, tendremos que movernos un poco por los menús de inicio. A ver. Inicio, chat. Voy a ponerlo todo por debajo de los carteles. Y así podemos ir toqueteando. En principio eso, cuando esté en directo supongo que aquí nos saldrá directamente el vídeo. Lo único que el volumen sí que no lo voy a ver cómo controlarlo, Igual lo hice altísimo. Pero bueno, que todo sea eso. Que todo lo malo sea eso. Que todo lo malo sea eso. Yo voy a dejarme esto así, me voy a tumbar tranquilísimamente, voy a abrir mi Fanta de piña. Tranquilísimo, cabrón. Riquísimo. A vuestra salud, un poquito de Fanta de piña coreana. Tengo ahí unas patatas, tengo todo bien de Redis. Vale, ahí. Bien tumbadito. Se va a ver la cara un poquito de lado, pero bueno. Esto lo puedo subir más así. Así, más o menos. Al final mi cara, bueno. Mi cara es un residuo de lo que puedo poner en el programa este. Si pudiera no ponerla, me daré lo mismo. Me daría lo mismo. Perfecto. Y eso, tengo el móvil aquí al lado. Voy a abrir también. Y ya es la hora,
Esto no tengo yo una forma de saber si están en directo o no. Vídeos. A ver si le clico encima de nuevo. Actualizo. No hay forma de actualizar. Ah, mira. Ya está, ya está. Ah, nos salta anuncios en coreano. Gente. Bueno, vamos a perder un poquito un poquito de Overwatch coreano. Apago. Y vamos a ponerlo entero. Imagine this. We have orchestrated our plan and rescued Lesser Lord Kusanao. We have changed Sumeru's entire political landscape. Huh? Did I just see something? Pero bueno, ten cuidado de no gastar aquí todos los datos, que entonces mi mente se va a la mierda. Amazing. So this is how it feels to walk out of that cage with my own body. Yeah. Mira qué adorable. Hey. Make yourself at home. Yeah. But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. El que tengo encima de la cabeza. Is it too late for an extension? Los diseños de los 4 estrellas que Not now. Stars, shine for me. Make no sense. Si quieres te lo he puesto. Si va mal por lo que sea, te dejo me lo quites, pero... Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. So, you think this is over? Wait. No. I can't. That's the secret hidden by Ermin's soul concerning the truth of this world. The balladeer has already become a god? No wonder your own people have abandoned you, God of wisdom. At my command, you shall fall. My endless cycle begins. Your ploy was to sacrifice the traveler here, was it not? Nilu, are you sure about this? You're taking such a great risk for them. I must admit that I'm a little scared. But I'll try my best for Lesser Lord Kusanali. Hathem's plan is even more radical than I imagined. Brothers, let's show them we Eremites are not to be messed with. Wizar, you've Betrayed all of Sumeru, betrayed its Archon. Creating a god. We are using human wisdom to create a god. Let us reenact a scene of the Archon War. Come and inaugurate my birth as a god. A ver, pinta bien perrona la historia. Mierda. SP9, ¿me lo puedes ir dictando? Si lo tienes ahí. Vale. SP9 6SP9 42 Z3 XVWH. XVWH. Vale, pues lo dejo ahí en el chat. Luego los copio. Porque aquí, bueno, voy a intentar abrir la sesión. Porque esto dura un ratín. No tenemos mucho lag entonces, ¿no? Ha tardado 4 o 5 segundos como mucho. El mío no era ácido, ¿eh?
que mi caramelo no era ácido, pero ni un poco. So, we've got a lot to unpack from that trailer. Yeah. After experiencing the Sub-Zero's Festival, Samsara, and surviving our journey through the desert, we'll finally get to the riveting end of the Sumeru Archon quest in version 3.2. Picking up right where we left off, the Traveler is teaming up with some amazing characters to face the Academia and rescue Sumeru's Archon. But I'm sure the first thing everyone's wondering is how we're going to save the Dendro Archon. Yeah. Oh, for sure. Nahida's been locked up by the Doctor inside the Sanctuary of Surasthana. It's not like we can just go walking in there. And on top of that, we're dealing with 2 of the Fatui Harbingers now. We've got the Balladeer in his super powerful looking boss form, as well as the Doctor, who seems to be a real tricky one to predict. I'm not gonna lie, the Traveler really has his hands full with this one. Yeah, definitely a tricky situation. Totally. And besides these 2 Harbingers, we can be sure the Grand Sage will also be on his guard. But hey, with the help of 2 insiders like Sino and I'll Hate Them, we might just have a way into the Academia. Well, as the General Mahamatra, Sino also has his own agenda. After being tracked and predicted by the Academia for all these years, this might just be his chance to settle the score. And if we're hoping to truly save Sumeru, we'll definitely need the power of the Dendro Archon to help us. Yeah, I can't wait to see how everyone's hard work and coordination plays out. And I don't know about you guys, but besides saving Nahida, I'm also curious how we're going to save Irmin's soul. Plus, we still don't know the meaning behind the words that Greater Lord Rukkhadevata left us. World, forget me. Well, travelers will be able to personally unravel the answers to all these questions in their own journeys through version 3.2. You know, I'm actually kind of curious what the future for Sumeru will be once they get through all of this and, well, you know, what will happen to the crew we've been working with along the way. Yeah, same. I just hope things will work out for everyone affected by Elazar, like Dunyarzad and Kale. Oh, and we can't forget the desert dwellers who have been mistreated all these years. There's a lot that needs to change for them, too. Right. So be sure not to miss Chapter 5 of the Archon quest. Akasha pulses, the Kulpa flame rises. It'll be quite the ride, and I hope everyone will enjoy it. Yeah, and of course, the end of this quest won't be the end of everyone's journey in Sumeru. There's still many puzzles and mysteries waiting to be solved. Whether it's Lesser Lord Kusanali, the Doctor, or the Balladeer, I think there still might be lots of unexpected things waiting to be uncovered. Yes, it's gonna be awesome! Okay, so now that we've talked about some of the storyline, maybe we can talk about that massive mechanical-looking puppet we've seen. That's the god that the Academia has been creating. That's right, and now that you mentioned it, let's talk about the Balladeer boss battle. Whew, this boss looks tough. The Doctor must have put a lot of his energy into this. Yeah, the Balladeer has lots of strong and awesome-looking abilities, so why don't we start by checking out some gameplay from the new boss battle? Sounds good. Woo! Esto te van a spoilear el putísimo bicho entero. Ojo la música. Esto es lo que se liquidó hace 27 meses. Tienes un bichito que va disparando. Wow, just look at the size of it. Pretty sure this boss is gonna push travelers to the limit. Yeah, no kidding. I mean, that thing is huge! And come to think of it, this is like the 3rd Fatui Harbinger boss battle we've had. They really keep stepping up the art and design every time. It's so awesome! Yeah, it's so cool. This is an ultra-powerful puppet we're going up against here. So we're talking huge attacks and epic moves. Let's break it down a bit. In the first phase of the battle, the Balladeer will use his massive arms to attack everyone. The arms are capable of utilizing different elemental powers,
And there are several types of abilities, including attacks that create fields of burning or freezing effects on the ground. Oh, you know what? This fight kind of reminds me of when we fight Ruin Guards. I think we'll have to come up with a way to paralyze it. Right! And you might have noticed there are some arcane formations on the ground, so activating those might trigger some interesting effects. And I bet a lot of people are wondering what that thing is floating next to us. Not gonna lie, he's kinda cute. Oh, maybe it's a Paimon reskin. Sorry, but no. Not only is it super cute, but it's also super powerful. Travelers will need to charge energy for this little helper and use its special skill to counter the boss in battle. A helper in a boss fight? Yeah, that's definitely not Paimon. Once the balladeer has transformed into this massive form, our usual attacks won't deal any tangible damage to him. So, the only thing capable of breaking through his defenses will be our little helper that we just mentioned. There will even be some moments in the fight where travelers will need to use an aiming mode to attack the boss's weak points. Oh, who would have guessed that little thing would be so important against a boss the size of the balladeer? I know, right? They also use some amazing special effects for all of the balladeer's moves. Speaking of which, the cosmic appearance, the spacey special effects of his skills really kind of remind me of the Raiden Shogun skills. Ah, you're right. And seriously, I can't wait to check out this new boss fight. I'm so hyped. Yeah. So now that we've covered the new boss battle, I think it's time to introduce the first of our new playable characters coming in version 3.2. Let's welcome Lesser Lord Kusanali, a.k.a. Nahida. Está rotísimo Finally! After everything we've experienced in the story so far, I think Nahida's already like a good friend to us. No sé por qué. It's seriously so crazy what we've been through. Oh, I'm so happy to hear you say that, Zach. Okay, so throughout our journey, maybe everyone's already noticed some of the unique, yeah, let's call it that, unique metaphors that Nahida likes to use. And yeah, they can be pretty out there. Or sometimes she'll use really childlike language to describe some deep or profound idea. But the truth is, she has yet to set foot in the outside world since she was born. To her, all the knowledge that she has in her mind is like pieces of scenery that she's never seen with her own eyes. Totally. It's really hard to imagine that the god of wisdom had been locked up for 500 years. Just makes me upset just thinking about it. But I'm sure everything will work out sooner or later. If travelers would like to spend more time with Nahida, then be sure to check out Nahida's story quest, Sapientia or Mastes chapter. The quest will be available upon completing the Sumeru Archon quest. So be sure to check out the quest to learn more. It's nice that we'll get to spend more time with her. But I want to see Nahida in battle. What you got for us, Kimberly? Oh, I've got lots to share. But before we get to that, let's have a quick peek at Nahida in action. What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. Gameplay de Nahida. Me he spoileado un poco todo, ya he hablado de eso. Bro! Una foto. The Temple of Wisdom! El área esta, que es más grande que todas las cosas del juego. Que se ha ido de las manos. ¿Cuánto dentro aplicas? Sí. Wow! She's so cute! Look at her! I love her! Aw, little Nahida is so cute. I love how she hops around when she's fighting. Oh, and her swing too. So, what's that skill that looks like she's using a viewfinder or something? Se paró. ¡Ay, no! Esto no creo que sea nuestro, o sea, creo que será del propio stream. That seems pretty different. Yeah. Okay, so let's start with her viewfinder-ish kind of skill, which is actually her elementals. As a catalyst, Nahida's combat style is pretty unique. You may cast her elemental skill by tapping the skill button, or you may hold the button to enter an aiming mode. Opponents who are selected while aiming will be linked by Nahida's special mark. After you trigger elemental reactions on opponents who are linked, and when they take damage from dendro cores, Nahida will unleash Tri-Karma Purification, dealing dendro damage. Whoa, this is so cool. Yeah, I love connecting the enemies together. Outside of combat, Nahida can use her elemental skill and enter the aiming mode we just to interact with certain whole items, allowing her to collect items directly to the inventory from a distance. Whoa, wait. Being able to harvest
Venga, hombre, ni que sea esa calidad. Ah, me metieron un anuncio. Perfecto. Un anuncito coreano. ¿Cómo me gusta? Lo malo es que aquí no me viene bien la inauguración. Confiaré en que no se va a despegar y que va a quedar junto. Ah, mira, un minuto. Mierda. Se ha caído un trozo. Aquí la conexión no es tan buena. Purification is triggered, and a hydro party member will cause the duration of the field to be increased. If there are at least 2 party members of the elemental types I just mentioned, then the effects will be increased further. Whoa, this is blowing my mind right now. We'll really have to focus on which effects we want to achieve and put some thought into our team's composition. Right? A key thing to remember is that these effects can be triggered while Nihida is not on the battlefield, as long as the active character remains in the special field radius. Oh. Nice. Also, in addition to Nihida, we have one other character joining us in version 3.2. That's right. She's a very peculiar academia student. Her name is Layla. Most days, she looks super tired and anxious, which seems to be a direct result of her relentless struggle with her studies. La verdad que Layla, and not only is she frail and anxious looking, but she also studies astrology. So it's no wonder people around her might consider her a little strange and mysterious. And even though she's always groaning about her studies, most of Layla's research work is actually fine overall. It's just her lack of confidence that's really holding her back. And that's when her unusual ability comes into play. And her ability is sleepwalking. Yeah. While she is sleeping, Layla unleashes her true self, allowing her to regain the confidence she needs and activate the talents and strengths she's had all along. As soon as she starts sleepwalking, her unfinished papers no longer seem like the monumental tasks they were, and she completes them in no time. This is definitely something only Layla can do. Our viewers shouldn't try to do this with their own homework. But does Layla have any idea what happens when she's sleepwalking? I mean, does she know that she has this ability? She seems to be aware of it. The papers are obviously full of her handwriting, after all. But there have been some weird instances. For example, once during crunch time while researching, she sleepwalked and climbed the wall of Sawmill, and then randomly bumped into Candace. Such weird occurrences have made her start to wonder what's really going on. And aside from her sleepwalking, just like any other student, Layla has many typical things that she hopes to achieve, as well as some regrets. She wants to be able to make friends and go out and have fun. But it seems like she'll never be able to do any of that until she graduates. And actually, I'm guessing that she uses her sleepwalking abilities in combat too, right? You bet. Let's have a look at Layla in combat. Sweet. Even when we're not looking up at the stars, they're always there. Watching over us. My guiding stars! Stars, shine for me! It almost looks like she's sleeping while being protected by the shield. This shield not only protects Layla, but also creates night stars while it is active. When a character protected by the shield uses an elemental skill, more night stars will be created. Once 4 night stars have been accumulated, they will transform into homing shooting stars, dealing damage to any opponent's hit. Ooh. Ah, night stars. I love how her skills have a starry theme. It ties into her studies. Yeah, throughout the skill's duration, each time a night star is accumulated, the shield strength will increase. This effect can stack up to a maximum of 4 times. Whoa! Layla's elemental burst unleashes a dream sphere that constantly fires starlight slugs at opponents within its AoE, while also generating night stars for Layla's shield. As a talented Ratawa his student, Layla also comes in handy when crafting. When Layla crafts character talent materials, she has a set chance to receive double the product.
Nice. Sweet. Anyway, when can travelers expect to see these new characters available in-game? Great question. That brings us to our new event wishes. In the early part of version 3.2, Nahida and Yoimiya will be available. In the later part of the version, we'll be seeing rerun event wishes for Yaemiko and Tartaglia, and Layla will become available for the first time. Also, a new 5-star weapon, 1,000 Floating Dreams, will be appearing in the new weapon event. Oh, nice! By the way, I've heard that Layla's been getting ready recently to participate in Sumeru's Beast Tamer tournament. But before we get into that, I think it's time for us to take another break. We'll be back with the latest info on events coming in the version update. I know what you're thinking. It's time for redemption code. You guys get it? Boo. I know. All right, that's enough. ¿Qué es ese isco? ¿Qué es ese isco L3 y ¡ay, no! ¡Qué desastre! Ese. Copiado. Pam. Rhythm. Perfecto. Asia. Europa. Y América. Welcome back to the version 3.2 special program, everyone. Next, we'll take a look at some of the new events for the coming update. An amazing fungus competition is about to begin in the lands of Sumeru. Not only has it attracted local competitors from Sumeru, but also spectators from other nations. Fungus competition? How does that even work? Aren't fungi dangerous? They're always attacking us in the wild. I know it sounds a little weird, but you'll love it. In this contest, participants will use a special gadget called a Wisdom Orb to catch and train their fungi and participate in battle events. Although the fungi often pose as little troublemakers for us in the wild, using this gadget will allow travelers to establish a certain level of communication with them. Okay, so if I catch and train a Jade Plume Terror Shroom, then I should be pretty much unstoppable, right? Oh no, come on, that wouldn't be fair. In this event, travelers will be able to sneak up on fungi in some certain areas to catch them. Unfortunately, the Jade Plume Terror Shroom is not one of those areas, Kimberly. Aww. If you end up startling them, they'll flee until they are outside a set distance. After catching different kinds of fungi, you can follow Paimon's suggestion and give them cute names. But most importantly, you will have to train your fungi. That sounds fun. Travelers will have to use special floral jelly ingredients to mix and form blends that your fungi enjoy and unlock their true potential. While mixing ingredients, you use copy, switch, and rotate functions, and place a preset formula you have in the corresponding spot. Aw, looks kind of like jelly. I bet Paimon's gonna be all over that. Hey, Paimon wouldn't ever do that! Well, I can tell why you didn't book that role. And with all these different kinds of fungi, they should have different abilities, right? Yeah, so to work on their abilities, we'll use something called the Special Training Mode. In this mode, there will be 2 challenge types, Coordinated Assaults and Zone Defense. Travelers will be able to command their fungi's abilities, have them coordinate their attacks against a single target, and control them to defend the Leyline monolith. Aw, they're so cute. This is gonna be so much fun. I can't wait. Yeah, me neither. As for the rewards, in addition to Primo Gems and various materials, once travelers have reached a certain phase of the event, they will also be able to summon the great and almighty merchant, Dory. And Layla will be appearing in the event storyline, as well as a familiar visitor from another nation. Any idea who it could be? Supposedly a fun guy. Okay, I see what you did there. I respect it. Let's leave that for travelers to discover themselves in the event. Come on, guys, fun guy.
Okay, next up we have a change of pace with an all-new Trials event. For this event, travelers will have to use characters' special abilities to complete specific objectives. For example, you may have to knock slimes into the goal by triggering an overloaded reaction with Yenfei's and Klee's attacks, or use Yelan's elemental skill to move quickly and dodge giant pinballs. Here are some others. Use Xiao's plunging attack to send platforms back to the ground, or use Beto's elemental skill to hit the ball. This sounds like some pretty unusual training. Yeah, and to make things even more interesting, this event will support co-op gameplay. Oh, this sounds like it'll be a lot of fun to watch. But what about objectives for characters that maybe we haven't unlocked yet? No worries, we got you covered. All the corresponding characters will be provided as trial characters in the challenges. Perfect. In addition to these events, version 3.2 will also feature an event for our players to put their skills to the test. This time, we'll have a new edition of the Hypostatic Symphony event. Nice. So, what changes can travelers expect this time around? The most notable change, of course, will be the addition of the new Dendro Hypostasis. That's right, the last member of the Hypostasis family will be officially landing in version 3.2. Besides serving as a new open-world boss, the Dendro Hypostasis will also be busy performing alongside its fellow Hypostases in the Hypostatic Symphony event. This time around, travelers will be facing challenges featuring the Dendro, Cryo, Pyro, and Hydro Hypostases. Before each challenge, travelers may select a buff effect to use. However, as you increase the difficulty, the number of uses will decrease and the enemies will become more challenging. So it'll be super important for travelers to plan the right moment to use these effects. So what options do we have once we run out of buffs? Travelers will still be able to use food and potions from their inventory. If you're aiming to just collect all the Primo Gem rewards, then don't worry. You won't need to up the difficulty too much. Okay, good to know. Whew. I, for one, will definitely not be upping the difficulty. And just like before, you may tackle the challenges together with your friends once they have joined your world. Great. We can help each other out. Oh, yeah. Now that we've covered the challenge event, let's take a quick look at a couple more casual events coming our way in the new update. First, we'll be finding inspiration for an illustrator in the Outside the Canvas Inside the Lens event. And once again, we'll be working together with Lieben in Marvelous Merchandise. It's also worth mentioning here that some optimizations have been made for the photo event this time around. Everyone will be able to select from some preset angles and can make use of the rotate and focus functions to take better pictures. That's great. While you're out taking pictures, you may run into some interesting storylines along the way. So be sure not to miss Outside the Canvas Inside the Lens. Man, I love these kinds of events. Sign me up. Yeah, me too. In addition to all these new events, we also have some news on system-related updates and optimizations. I'm really excited about the first of these, which is regarding the Serena Teapot. Starting with version 3.2, the Serena Teapot will be adding the long-awaited replication system. Wow, that's super amazing! Yeah. This feature will allow travelers to use sharing codes to bring designs from other travelers' teapots and implement them in their own, or share their own teapot designs. I know there may be some travelers out there who have seen some amazing teapot designs that they've wanted to also create themselves, but didn't have the ability or time to make it. With this new function, travelers will be able to bring that creativity back to their own teapot, or share their creativity with others. Get ready to hit up your friends with amazing teapot skills. Oh, I can't wait to see everyone sharing their designs, especially with me. Which brings us to our final update to share with everyone. This one is regarding the game's available languages. Starting with version 3.3, which will be the update following this one, Genshin Impact will be adding Turkish and Italian to the game language settings. So, players who'd prefer to see the game's text and UI in those languages can look forward to that. The team truly hopes that travelers from all over the world can enjoy the game and start their own journeys through the world of Tibet. For further details, please check Genshin Impact's official channels and keep an eye out for future announcements and info. Wow, we've covered a ton of stuff.
Seriously, it's a lot to take in. Que el gamepad funcione. For sure. So now's probably a great time for our last redemption code. Oh yeah, let's go. Redemption code a traición. GS 6RL KGKW Ojo, a ti no se te entiende cuando habla. Está fuerte el diálogo ya. Estará muy fuerte, ¿verdad? Ya temía que estaría muy fuerte la aplicación. Es que no sé bajarle el volumen. No sé bajarle el volumen solo a la aplicación. Sí. Vale, ya tenéis ahí el código. Vale. Voy a mirar a ver si lo puedo ver. Well, everyone, I think we've covered just about everything coming our way in version 3.2, which means we've arrived at the end of our special program. This was fun. Yeah. Yeah, no, we covered a ton of stuff. So much stuff. Yeah. So many events too. But the thing that I'm most excited about is, of course, Nahida playable character. Obviously. Nice. Yeah, for me, it was definitely the... mutearlo entero. Solo puedo mutear. Oh, insane! Yes! I have no idea how I'm gonna do that. Yeah, no, for me, oh my gosh, so many things. Battling the Dendro hypostasis, and of course the fabulous fungus frenzy. Getting my little fungi and battling with them. And, the teapot, the Serena teapot, I'm so behind on my teapot, so I can't wait to hopefully get some designs from others, or at least, get some inspiration from getting another teapot design. And just as we mentioned earlier, even esto. though the Sumeru Archon quest will be reaching its final chapter here, it most definitely won't be the end of our journey in Sumeru. Mucho me parece. In our story this time, we'll be encountering some interesting and mysterious content, and I hope it will be an amazing experience for all of our travelers. May the wisdom of the Dendro Archon be with all of you. See you in game, everyone. Bye. See ya. Bye-bye. Todo bien. Ya se acabó. Ya se acabó. Mientras estaba hablando yo aquí, me toma por culo. Pues a ver, bastante corto, bastante al grano. Han habido anuncios de muchos eventos y tal. Vamos a quitar la cámara compartida, el compartir el Desde. Perfecto. Vale. No han dicho nada del juego de cartas, ¿verdad? Ciertamente. Y a decirte que espero que estés disfrutando del viajito. Muchísimas gracias, Dagran. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? Yo la verdad que, muy bien el viaje, eso es lo primero. Luego, la versión esta, pues no pinta la gran cosa. Tenemos una misión principal que pinta muy bien. Tenemos... Déjame un momento que ponga el chat aquí en grande. Por lo que sea. Vale. Y bueno, ahora os enseñaré un poquito Mira, tenemos ahí la tele. Hay una tele gigante. En casi todos los apartamentos que hemos ido, la tele es absurdamente grande. Es muy, muy, muy grande. Y estamos aprovechando para ver animes por la noche y tal. O sea que... Muy bien. La verdad. Y iba a decir que que el evento, o sea, lo que es bueno, solo para vídeo, vale. Pues esto es para cambiar de lado. Que bueno, que el parche en sí pinta un poco pobre. Lo que son los personajes fuera de Nahida están un poco más mal elegidos, yo diría. O sea, Yoimiya otra vez, un personaje que todo el mundo esquipea siempre porque sale con personajes muy necesarios.
otra vez a la mierda. Layla es preciosa, pero viene con rerun de Yaemiko y Tartaglia. Tartaglia, que ya no sé cuántas veces ha salido, pero más de las necesarias. Y no sé. O sea, es que ni que sea haber puesto Nagida Tartaglia. Nagida Tartaglia, y quien le guste mucho Tartaglia, que le tire a Tartaglia. Pero poner a Yoimiya otra vez en un banner en el que no puedes esquipear al otro personaje. Sé que la luz está un poquito loca. Pero vaya. Cuarto rerun de Tartaglia. Es que es una cosa, ¿eh? Ahora es cuando dirán, no, al quinto Tartaglia le... O sea, cuando saquemos por quinta vez un personaje se va al permanente. Sería gracioso. Pero vaya, terrible. Y no sé cuándo anunciarán el juego de cartas, la verdad, pero un poco feo ha estado que no lo hayan anunciado aquí. Bueno, han anunciado que el juego estará en turco, en la versión 3.3. Igual para el juego de cartas también lo tendrán en turco, ¿sabes? Eso sí, olvidaos de jugar con mando en móvil, en Android, en la puta vida. Yo no sé, tío, pero lo pido cada vez, pero debo de pedirlo yo solo. La gente jugará en el móvil tranquilísimamente, que a mí casi no me ha costado hacerme el abismo, ¿sabes? Con la puta tablet, me cago en la leche. Qué coñazo. Si tuviera mando, era un momento. Pero, que mando tengo, lo que pasa es que no va. Maravilloso. Prefiero tirar a Tartaglia que allá, sinceramente. Pues yo no lo sé, porque creo que la C2 de ya era muy buena. En cambio de Tartaglia no lo sé. Quiero decir, si tengo que acabar tirando, que esperemos que no, ¿vale? Pero si tengo que acabar tirando para tener a Layla, lo tengo que pensar. Lo tengo que pensar. Pues no sabría cuál tirar, la verdad. No quiero tirarle a ninguno, pero... Vale, pues os voy a enseñar un poquito. Aquí tengo el mini setup. Unas patatas coreanas. En donde está apoyada la tablet. Donde está el chat apoyado. Los cascos de clic, que llevo uno puesto y el otro está aquí. Mira qué chulo, qué bonito, cómo brilla. Están muy guays, o sea, funcionan súper bien los cascos. Aquí tenía las cosas para picar, que me había preparado. Una bebidita, un Twix y tal. La cama, que es donde estaba. Las maletas, la mochila, las cosas colgadas. Mira, soy americano. La pantalla de la tele. Aquí están los pies de Moarsito, que está maravillosamente tumbado. Las cosas de Moarsito. Aquí es donde iba a hacer stream, pero es el vertedero del Chocas. Yo medio cuerpo en un espejo. Y aquí el camino a la puerta. Los enchufes son rarísimos, cabrón. Siempre va como por partes. No se puede fumar todo esto. Siempre va como por partes de zonas que se iluminan todas enteras. Es un poco raro. Un espejo. Hola, soy yo en el espejo. Y aquí tenemos el baño, básicamente. Un poquito de baño, un poquito de mis lentillas, un poquito de otro espejo. Mira, espejo en el espejo con otro espejo detrás. La ducha, que es una cosa. Es una cosa la ducha, la verdad. Es que tengo la toalla en medio, es complicado ver. Y estos váters, que para quien no lo sepáis, pues son la puta polla, la verdad. Pues son váters estilo japonés. Y tienen aquí las cositas para el chorrito y todo eso. Es la polla. O sea, es de lo mejor que existe en el puto planeta. Estos váters son Jesucristo. Sinceramente. Son muy puto increíbles. Y eso sería todo. Un poquito del moverse por la habitación. ¡Hola! Un momento que no he podido leer el chat porque aquí se ve muy pequeño. La C2 de ya hace que su E empiece a nivel 2. El máximo sea 4, realmente su rango es 60, o sea, un 35% de daño con la E. Y tener que moverse menos. ¿Y no había algo con la maestría? Era un talento pasivo eso ya. La cosa es esa, que ahora mismo ya con las mecánicas de Electro, que Electro está bien con Dendro, y con la maestría, que ganas maestría de forma pasiva y tal,
La veo mejor. De hecho, la combinación esta que hay con Tignari es la polla. Yo me lo paso muy bien con esa tal. Espejoception. Espejoception. Los dibujos. Sí. Lo de la mejora de lo de la maestría es pasiva suya, vale. Pero eso, últimamente me pega muy bien, o sea, me pega mucho con el dentro y tal, o sea que yo creo que le tiraría a Yae por lo de la C2, que espero no sacar ningún personaje, ¿vale? O sea, si tengo que acabar tirando por Layla, espero haber quedado en mi última tirada que sea una Najida y ya está, y que no me salga nada. Pero bueno, si me tiene que salir algo, que me salga una Yae, ¿sabes? O que me salga un 5 estrellas del permanente. Pero bueno, todo veremos la suerte que tengo, porque al final es lo que es el juego y vamos a tener que tener suerte aún así. Tengo 80 tiradas guardadas, pero aunque llegue a las 100 no tengo garantizado, o sea que va a ser una risa lo de Najida. En fin, gente, sé que parece que llevamos 26 minutos, pero hay otros 38 de directo que se ha cortado mientras estábamos haciendo el Desde. No, es que no hay nada más allá de lo mismo, es que al final es eso. El propio juego tampoco te exige que tengas nada. Y yo creo que el hecho de que Najida sea un buen dentro, pues, para quien lo quiera tener, simplemente, porque no es necesario. No es necesario jugar dentro ni en estos abismos que te piden que juegues dentro. Está siendo necesario, o sea que... ¿Para qué? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido que hagan eso. Pues eso. Este día ya nos queda una semana por aquí por Corea. Haré otro directo, supongo, en el siguiente hotel para enseñarlo también y tal, pero no sé, supongo que haremos algo de Genshin o simplemente abriré el directo y hablaré un rato. O enseñaré cosas que hayamos comprado. Y ya de cara... Luego volveremos a Seúl un par de días y tal, pero van a haber ya pocos directos. Igualmente hemos hecho pocos directos aquí en Corea, o sea, no se pueden hacer IRLs porque no tenemos tanta conexión y tal, así que van a ser en el hotel y van a ser ratitos cortos. Hoy ha sido eso por ver el directo y ya está. Así que muchísimas gracias por haber pasado. Muchas gracias a Bishop por esos 11 meses que lleva suscrito. Y nos vemos pronto. Recuerden que tienen un poco de fardar de vida en Instagram, ya saben. Y que bueno, que eso, que el lunes que viene, no, el otro, ya estaré por casa y empezarán los directos de forma habitual. Haremos un directo especial hablando del viaje a Corea con Moarcito y demás en casa, pero eso será cuando se anuncie. Supongo que algún viernes de noviembre o sábado de noviembre ya haremos la queda. Luego más otra posibilidad de recoger cosas a distancia. La verdad es que es gracioso lo de Najida, la pasiva. Y eso, pues que vaya muy bien la semanita. Mañana empieza el lunes. Gente que trabajáis, gracias por levantar los países en los que vivís. Yo soy un señor en paro, viviendo el sueño de Corea. Y muy feliz, la verdad. Muy feliz que estoy. Muy bonito Corea. Recomendable. Si os gusta más Japón y cosas de Japón, mejor Japón. Si no, Corea es un punto perfecto para no quedarte fuera de tu zona de confort occidental y eso, está muy bien. Nos vemos pronto, chiquillos. Cuídense. Besitos. Chao.